significa arar. Diga arar. Diga arar. ¿Qué viene a tu mente cuando uno dice arar? Arar la tierra. ¿Por qué el campesino adora? Ara la tierra? ¿Por qué? ¿Con qué propósito? La prepara. ¿Para qué? Para que siembren en la tierra. Mírame, cuando tú adoras, alabas, bendices, cantas, tú estás preparando tu tierra. ¿Cuál es tu tierra? Tu corazón. Dígale al que está a su lado, tu corazón es un terreno donde se semilla, donde se siembran semillas. El punto es que se siembran semillas malas y se siembran semillas buenas. Bendito Dios, en esta hermosa iglesia viviendo en Cristo, cuando tú vienes, se siembran cosas buenas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Sí, todo lo que se siembra es de la palabra de Dios. Y tu terreno es muy fértil. Y Dios siempre va a querer sembrar en tu corazón semillas buenas. Ojo acá, al diablo también. El diablo también. Sobre todo, escúchame esto. Sobre todo, cuando tienes un corazón lleno de amargura, de odio, de resentimiento, no tienes un corazón que se queja, insatisfecho. Ahí es el mejor nidero del diablo para poner semillas malas. Muéstrame una persona que tenga odio, amargura, que se queje por todo, que esté insatisfecho y te mostraré un corazón que es papita para el diablo para poner semillas malas en el corazón. Por eso es lo lindo de venir y empezar adorando al Señor. Porque cuando tú lo adoras, ese corazón duro empieza a ablandarse. Y entonces cuando Dios pone la semilla de la palabra, wow, como encontró un terreno fértil, un terreno arado, despedazado, desboronadito, la semilla le va a entrar mejor a ti. No es lo mismo, mi querido hermano, hermana, cuando tú vienes y llegas solo a la palabra, no es lo mismo, nunca, jamás, que cuando has llegado y has adorado al Señor y recibes la palabra. Dará más fruto al 60 y al 100 cuando tú has venido, has adorado, has alabado, has dado gracias al Señor. Así estés pasando por una situación difícil, lo has adorado, lo has bendecido, le has cantado y le has dado gracias. Esa semilla entra hasta lo más profundo de su ser y dará frutos al 60 y al 100 por uno. Amén. Dile al que está a su lado, su corazón es un buen terreno para sembrar buenas semillas. Amén. Dale un aplauso al Señor. Estos días, el lunes, martes, aún el domingo por la tarde, muchos de ustedes, padres, que mandaron a sus hijos al Stream Fire y quiero felicitarlos, papá, mamá. Te felicito, hombre. Te felicito por animar a sus hijos a acercarse a Dios, por animar a sus hijos a seguir en los caminos de Dios, por animar a sus hijos, apoyarlos cuando se trata del crecimiento de Dios, ¿verdad, Padre? Te felicito. Perdóneme si no lo he hecho personalmente. A los que he visto he dicho te felicito. Gracias, papá, por enviar a su hijo a Streamfight. Gracias, mamá. Gracias. Porque por conocer tanto a Dios, pero también al mismísimo infierno y al diablo, sé el gran provecho, el gran beneficio que es para sus hijos
Entre más provoquemos en ellos el seguir a Jesús, el amar a Jesús, también las desgarradoras tragedias que ocurren en aquellos hijos que un día decidieron apartarse del Señor y que un día decidieron hacerle un alto en el camino a su relación con Dios y darse permisos en el infierno con el diablo, en este mundo terrenal, animal, diabólico, malvado, que cada día quiere corromper más y dañar a nuestros hijos. ¿Cuánto creen que es verdad eso? Es triste ver eso. Y varios padres y madres de ustedes, jóvenes, me escribieron, otros me mandaron audios diciendo cosas muy bellas, muy lindas. Pastor, muchas gracias por haber invitado a nuestros hijos al Stream Fire, a los líderes de jóvenes. Nuestros hijos llegaron con un fuego, animados, arrepentidos. Unos padres me decían, llegaron llorando, que querían aprender más de Jesús, que quería que su fuego no se apagara. Una madre y un padre me dijeron, mis hijos, mi hija y mi hijo me expresaron, porque tenemos miedo de fallar, porque tenemos miedo de volver atrás, de apagarnos. Para esos hijos quiero darte este consejo, joven. Lo más urgente, lo más necesario que tú debes tener, joven. Te hablo primero a ti, joven, después a papá y a mamá. Es convencerte a ti mismo. Por favor, vea. Si tú, joven, me dijeras a mí, pastor, ¿cómo hiciste para mantenerte en estos 19 años de seguir a Jesús? Y te lo digo perdóneme, en serio, le pido perdón que me ponga como ejemplo, pero vale la pena el ejemplo, porque yo te puedo mirar a los ojos y delante de los ojos de decirte, nunca he pensado en abandonar al Señor. Te lo digo, mirando, estoy hablando en el nombre de Dios. Te puedo mirar a los ojos y decirte, con esa altura, con esa veracidad y con esa integridad, nunca en mis 19 años he pensado abandonar al Señor. Ahora peor, pero antes, cuando la vida me golpeaba, cuando la vida dolía, nunca. Es más, en una ocasión me preguntaron también, hablando del primer amor, y me dijeron, pastor, ¿tú alguna vez olvidaste tu primer amor? Y también mírame, mirándole cara a cara, como testigo de todo lo que te digo. No sé qué es volver al primer amor. Con humildad lo digo, no tocando trompeta ni... Pero yo nunca he perdido el primer amor, por eso no puedo decir que volver. Con ternura te lo digo. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque tengo autoridad para darte este consejo que te voy a dar. Y si me dijeras, pastor, ¿cómo hiciste? ¿Cómo fue que nunca pensaste en volver atrás, abandonar al Señor? Yo te diría es que lo primero que yo me convencí a mí mismo fue que yo necesitaba a Jesús. Punto. Fue lo primero, joven. Pensé que este era el camino. Para esa época tenía 17 años. No. Tenía 33 años. Ya pueden sumar, ya. Pastor, tiene tanto. Tenía 33 años. Y para esa época entendí que
había embarrado tanto sin Dios, que había cometido tantas cosas, y mire, entonces entendí, dije, ya perdí todo con esto, sirviéndole a este diablo porquería, porque si no es conmigo es contra mí, si no es con Dios es con el diablo, punto. No hay términos medios, compadre, olvídate de esa. No, 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 con Dios no hay términos medios, es blanco, es negro, es cielo, es infierno, es conmigo, es contra mí, no, no hay términos medios, olvídalo, punto. Y entonces, joven, yo me dije a mí mismo, no, no, César, esto no, no vale la pena más seguir por este camino. Voy a coger este camino contigo, Jesús. Y pues, ¿sí qué puedo perder? No tengo nada que perder, todo lo perdí. Hogar, economía, salud, relaciones, todo, ya, ¿qué me importa? Diga la que está hablando, ¿qué me importa? Sí, ya. Y entonces me pegué de Jesús y me convencí a mí mismo que yo necesitaba amar a Jesús, que yo necesitaba conocer a Jesús, que no hay otra opción ni otro plan B, C, D, no, solo un plan, Jesús, punto. Joven, y mírame, nunca, y Señor, júzgame, si me acuerdo y estoy mintiendo, pero nunca mis labios pronunciaron eso. Es que tengo miedo de pronto que falle. ¿Sabe por qué no tenía que iba a fallar? Porque estaba seguro que iba a fallar. Todos vamos a seguir fallando. Pero estaba seguro que en medio de las fallas yo podía correr a él, pedirle perdón, arrepentirme de mis errores y echar para adelante. Muy diferente. Pero no pronuncies eso de tengo temor, porque cuando tú dices tengo miedo, tengo temor, los demonios para que trabajen sobre ese miedo y ese temor. Declare fe, hable de fe. Por eso es que Pablo dijo, todo lo puedo. Si en ti mismo sé que no puedes. Entonces para ti, joven, convéncete de eso. No mires ese, no lo hagas. No lo hagas. Tenemos muchos ejemplos aquí en la iglesia, que muchos jóvenes que tuvieron SD, ay, la vida los trató duro. Jesús dijo, apartados de mí, vais a hacer. Dijo, ¿quién endureció su corazón contra él? Y le fue bien. Oh. Esos fueron mis pasajes bíblicos para esa época. Entonces dije, no, esto ya no. No, yo con Dios, con Dios, con Dios, con Dios, con Dios, con Dios, con Dios. Punto. Eso no es negociable. Vuelvo y te lo digo desde la veracidad que me caracteriza, no acomodándome al presente, porque es fácil acomodarme y sería un mentiroso acá. Entonces, joven, yo te felicito, te animo, pero no pienses en términos de fracasar porque ya fracasaste. En Cristo Jesús tú eres más que vencedor. Tú haces como la aurora, de aumento en aumento. Y una de estos, me escribieron, lo anoté acá, tú como padre, ¿qué has hecho para que tus hijos sigan el camino del Señor? ¿Qué hacer para que mis hijos amen más a Jesús? ¿Cómo lo has hecho? Ayúdame, pastor. Bueno, ahí me decían cosas lindas al empezar y después al terminar, y solo anoté eso. Pero gracias, porque tal vez tú que estás dice, pero pastor, no anotó lo otro. No, gracias. Otra, me decía, como padres cristianos, ¿qué podemos hacer para animar a nuestros hijos a que sigan el ejemplo de Jesús cuando esta sociedad les impulsa más a odiarlo y alejarse de Dios? Me pregunto, ¿qué puedo hacer como padre cristiano para animarlos a aceptar el llamado de Dios, a vivir una vida cristiana, pero sobre todo que la disfruten y que les guste? Y terminó así, que así se llama el título del mensaje hoy. Ayúdame para ayudar
a mis hijos. ¿Cómo es? Ayúdame para ayudar a mis hijos. Ahora tú, joven, puedes decir, bueno, esto es un mensaje para los padres, para mí no, no, también para ti. Todo mensaje es para todos, aunque apunta directamente a alguien, indirectamente toca a todos. Todo, porque Dios sabía que tú ibas a estar acá. Entonces, hoy, desde mi propia experiencia de vida, basado en los elogios que ustedes me dan, del fruto que tengo con mis hijos, con mi esposa, pues me es más fácil fluir en darte estos consejos. Por eso es lo lindo de practicar la palabra de Dios, de hacer los consejos de Dios tus propios consejos, para después, a través de esos consejos que ya son vivos en ti, ayudar, impactar e influenciar a otros. Y lo primero que yo te quiero enseñar hoy es: enseña a sus hijos con palabra y con actos a amar y respetar a Dios. Enseñe a sus hijos con palabras y con actos a amar y respetar a Dios. Primer libro de Mateo. Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40. Dice: entonces se le acercaron unos fariseos y unos escribas, oyendo que había hecho callar a los saduceos, y se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Por favor, no. Es que a veces cuando escuchamos mucho un pasaje bíblico, lo tomamos a la ligera y no profundizamos. Y escucha la respuesta de Jesús. Recuerden, creo que no sé cuándo fue que enseñaba esto y que decía, lindo, así el miércoles, lindo cuando Dios, el Espíritu Santo, inspira a Pablo, a Jeremías, a Isaías, a Pedro, a Pablo, en mandarnos algo, en obedecer, que obedezcamos algo. Pero ten mucho más cuidado cuando es Jesús, cuando es la boca de Jesús, porque fue el hombre más sabio que pisó esta tierra. Y aquí Jesús contesta, ¿qué dice aquí? El maestro. Y preguntó por tentarle diciendo, maestro. ¿Por qué le dijo maestro? Porque en esa época había muchos maestros. Y usted en la vida tiene muchos maestros. Pero yo no sé cuál será el más importante maestro en tu vida. Espero que sea Jesús. Y un maestro es el que te enseña. Amén. Y mira la respuesta del maestro. ¿Cuál es el gran mandamiento? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Por eso, lo primero que te dije en cómo inspirar a tus hijos, cómo ayudarles a tus hijos en ese deseo ferviente, en ese fuego con el cual llegaron ellos de Streamfile. Lo primero es: enseñe a sus hijos con palabras y con actos a amar y respetar de Dios, en ese orden. Porque lo primero que Jesús le contestó es amar a Dios con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Pero mira que dice que enseñe con actos y palabras. Porque es fácil enseñarlo con palabras, papá. Y más si tienes hijos adolescentes. ¿Cuántos tienen hijos adolescentes acá? Si tienes hijos adolescentes, sus hijos necesitarán más enseñanzas visuales. Palabritas. Los 12 primeros años de su vida, sus hijos sí les puedes enseñar mucho con palabras, pero después, por favor, garantiza que lo que enseñe sea más visual. Y si algo le ayuda a sus hijos, sobre todo adolescentes, papá, mamá, para que ellos cultiven una relación seria, dinámica y profunda con Jesús, está muy sujeto a cuánto, escúchame, a cuánto ellos ven
ven cuánto tú como papá y tú como mamá verdaderamente, verdaderamente del corazón amas a Dios. Si sus hijos logran convencerse de que tu papá, tu mamá verdaderamente amas a Jesucristo, tú debes hacer un trabajo muy intencional para demostrarle a sus hijos que su amor por Jesús es vivo, es real, no es de palabritas, tiene que ver con actos, sobre todo aquellos actos que implican obedecerle a Él. Sacrificio con dolor. El mismo Señor Jesucristo, en Juan capítulo 14, el versículo 21, dijo en la nueva versión internacional. Mira esto. ¿Quién es el que me ama? Está preguntando Jesús. Entonces ya te dije que para inspirar más a tus hijos, ellos tienen que ver de manera visual cuánto el amor tuyo por Jesús es real y cómo lo mira Jesús. Mira, ¿quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y qué. ¿Y qué? ¿Y qué? El que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré al wow. Este pasaje que usted debería, si es papá, mamá, debería amarlo mucho. ¿Por qué? Porque delante de Dios, cuando Él más cree que tú le amas, es cuando eres capaz de obedecerle a Él a costa de muchos sacrificios. Si sus hijos ven que usted se relaciona de manera amorosa y constante, y constante, y constante, y le obedece a pesar de los pequeños sacrificios que esta obediencia requiere, probablemente ellos desearán hacer lo mismo. Déjame ponerte un ejemplo que siempre me gusta pedirle al Espíritu Santo y qué rico cuando tiene que ver con la propia existencia y la propia vida. Recuerdo mi Quique, mi hijo Quique, que es el que está allá con los que estaba grabando, los que no lo conocen. Yo vivía en Suacha, Ciudad Latina. ¿Quiénes conocen Suacha, Ciudad Latina? Queda llegando a Cibaté, para que lo sepan. Mi hijo me decía muchas veces, papi, yo me congregaba en esa época en el Coliseo del Campín. Haga cuentas lo que se gasta uno de allá hasta el Coliseo del Campín. No había Transmilenio, no tenía carro. Y mi hijo, en su inocencia, siendo un niño, 5, 6, 7 anillos, él decía, papi, pero tú eres como bobito. Y dije, ¿por qué, mi amor? ¿Por qué vamos hasta por allá tan lejos? Si mira, ahí hay una iglesia al frente de nosotros. ¿Por qué no vamos ahí? Y yo le decía, papito, es que no es donde yo quiera, es donde Dios me puso. Dios me puso allá, papito. Y a veces hay que hacer sacrificios cuando se trata de Dios, porque Él hizo un sacrificio conmigo al mandar a su hijo morir en la cruz. Mi sacrificio es mínimo, papito. Papi, pero es que todos esos trancones y a veces tú no tienes plata y te toca pagar el taxi y eso. No importa, papito. Vamos hasta allá. Tenemos que ir hasta allá, papito. ¿Qué error que cometemos nosotros los padres cuando por hacer fácil las cosas desobedecemos a Dios? Yo quería inspirar a mi hijo en muchas maneras y pudiera aquí contarles muchas cosas, donde inspiré a mis hijos a obedecerles con sacrificio.
Y cuando ellos me preguntaban, siempre mi respuesta era en función a este bendito mandamiento. El que me ama, obedece mis mandamientos. Hijos, si yo digo que en las tablas del corazón de esos niños hasta el día de hoy. Pero no solo por mi manera verbal, sino por mi manera visual, porque ellos podían ver en su papá eso. Como la pregunta que me hizo Esteban, ayúdame para ayudar a mis hijos. Pues yo te digo, tú ayudas mucho a tus hijos cuando tú primero eres el ejemplo vivo, andante de que tu amor por Jesús es vivo, es real, es constante y es dinámico. Cuando tus hijos ven verdaderamente, radicalmente, que en ti hay un amor genuino, transparente y profundo por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo yo logré hacer eso? Yo lo he contado ya más de una vez. Yo lo logré hacerlo porque yo empecé a pedirle a Dios de manera muy desesperada, no sé cuánto, mentiría, pero creo que 2, 3 años pidiéndole, implorándole, suplicándole al Señor, Señor, ayúdame a que este pasaje bíblico, el anterior de Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40, que se hiciera verdad en mi vida, que esas letras se veían muy lindas, muy bien plasmadas en las Sagradas Escrituras, pero yo quería que ahí no fueran vivas, sino que fueran vivas ahí, porque ahí en la Biblia simplemente están en un papel muerto. Yo quería que eso fuera viva. Por eso en la oración que usted supongo que hace todos los días, y joven que usted debería hacerla todos los días, ahí hay una parte donde dice, ayúdame Señor a amarte a ti con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón. Papá, mamá, si usted quiere ayudar a sus hijos, esa debe ser una plegaria hasta que usted diga, esto es verdad, te amo con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, y lo demuestro visiblemente como una imagen visible a mis hijos cuando le obedezco, empezando por congregarme. Yo lo felicito, papá, mamá. Tú no sabes la alegría que me da a mí cuando yo te veo llegar con tus hijos. No te imaginas. Me da mucha alegría y no tanto por ti, papá, mamá. Tengo que ser honesto. Por tus hijos. Por tus pequeñitos. ¡Oh! Me alegra. También cuando no vienes. Oh, Padre. Ahora, digo cuando no vienes por pereza. Cuando no, está lloviendo, no, cuando no, está muy lejos, no, vamos hoy, vamos dentro de 8. Uy, papá, nunca haga eso, nunca. Porque le estás diciendo a su hijo, con Dios cuando las cosas son cómodas y es fácil se hace. Pero cuando hay que desacomodarnos y es difícil, no se hace. ¡Ay, lectura infernal que tú le estás dando al corazón de sus hijos! ¡Más! Si son adolescentes, más si son adolescentes. Yo le decía a mi hijo, a veces cuando ya tenía el Fruer, él sabía, yo era un hombre solo, trabajaba en un Fruer, ustedes los que saben de Fruer saben que se trabaja desde las 3 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y todos los días, y el día que más se vende es el domingo, pero mírame, los sábados, en esa época yo me congregaba, era los sábados. Y mírame, yo cerraba, porque cuando más se vende los sábados y los domingos, ustedes saben, en un Fruer, y cerraba el Fruer los sábados por la tarde. Y mis hijos muchas veces me hacían el reclamo, papi, pero si es cuando más se vende. Le digo, sí, pero eso no es más importante que mi Dios que me dio esta bendición. Vamos, hijo. Y cerraba. Los empleados se ponían bravos. Bueno, los 2, 3 que tenía, creo yo. Si digo empleados, uy, qué empresota que tenía, pastor. Es mentiroso. No, pero era una forma visible, míreme, una forma visible. Dios lo sabe que lo hacía por mí. Es más, muchas veces no quería ir. Mírame, mira, delante de Dios tengo que ser honesto. Muchas veces yo no quería ir, estaba cansado, quería acostarme a dormir, pero míreme, delante de Dios, como todo lo que te estoy diciendo, solo por un ejemplo para ellos, solo por amor a ellos, vámonos.
Vamos, hijos. Eso sí me costaba, me sentaba en el colectivo y suertes que le digo, chao, quedaba privado. Mis hijos ya lo sabían, tenían que llamarme cuando íbamos llegando. Entonces, mi querido hermano, enseña a sus hijos con palabras y con actos. Uno, amar, pero también a respetar a Dios. Ellos lo saben también, que si algo le ha influenciado a ellos es el temor a Dios, no como miedo a Dios, sino como el respeto, la reverencia y el reconocimiento a Dios. Soy muy quirúrgico en eso, mi hermano. Perdóneme que hoy estoy hablando mucho en primera persona, pero es porque me lo pidieron. Enséñanos, pastor. Y pues tengo que enseñarle a través de mi propia experiencia, porque qué boleta yo enseñarle aquí a través de la experiencia de otros. Por eso esta iglesia llama viviendo a Cristo, viviendo en Cristo. De ahí salió el nombre, porque más que predicar a Cristo, me gusta a mí vivir a Cristo y a ti que perteneces a esta iglesia viviendo en Cristo. Soy feliz de ser su pastor por eso. Y, bien, Alvarito, me caes bien, Alvarito, el único que me entendió. Pero mírame, ¿qué iba a decir? ¿Qué? Ah, sí, sí. Entonces, cuando llegaba allá, cuando llegaba a la iglesia, a mis hijos les decía, hijos, ¿quieren entrar al baño? Sí, entran. ¿Necesitan algo? ¿Necesitan preguntarme algo? Sí. ¿Necesitan llamar? Llamen. Porque apenas, mírame, ahí está mi hijo Quique, que no me va a mentir. Apenas yo entraba a esa puerta acá de cuenta donde Miguelito está allá, y entraba, yo les decía, hijo, apenas entren, prohibido que me hablen. Apagan los celulares, porque aquí está Dios. Y Dios me va a hablar a mí, papito, y te va a hablar a ti. No quiero verte hablando con nadie. Mírame, mírame, papá, mamá. Por eso enséñale no solo con palabras, sino con actos. Por eso, ¡ey! Mírame, es muy importante la actitud y la disposición que tú tienes cuando estás sentado aquí. Escúchame, mucho más importante de lo que tú crees. Tus hijos te están analizando. Deje de mirar a sus hijos si ellos están escuchando o no. Ellos sí están escuchando. Déjelo, usted no se preocupe por él. Usted se preocupe por ser el ejemplo, que si lo miran su actitud de adoración, de alabanza, de concentrarse, de escuchar la palabra de Dios, le garantizo que eso también le está predicando a su hijo. ¿No les ha pasado que usted a veces cree que sus hijos no ponen cuidado y después cuando salen por allá al otro día, papá, y se le olvida, el domingo habló eso el pastor y uno, estaba poniendo cuidado? ¿A cuánto les ha pasado? Sí, ellos ponen cuidado, déjenlos. Pero tú sí garantiza, papá y mamá, recuerde cómo ayudar a mis hijos. Ayúdame cómo ayudar a mis hijos. Te estoy ayudando. Olvídate. Mis hijos no me podían hablar nada. Y yo les decía, si tienen preguntas, las anotan. Era una forma de decirle, hijo, esto es en serio, aquí está Dios. Yo creo que aquí está Dios, porque donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está. Yo sé, hijo, que Dios me va a hablar. Pregúntele a mis hijos, yo no les podía hablar, yo era pendiente, es más, me gustaba hacerme en los lugares de adelante, por eso trataba de llegar puntual. Estoy como mi esposa con una tos ficticia. No, verdad, la tiene así, pero es así, no es ficticia, sino que parece ficti. Yo, mi amor, ¿quieres que te ame, que te abrace? No, es que tengo una tos ficti. Pero se le quitó porque le dio un palmadón por detrás y se le quitó. No, mentira, qué chiste más malo, ¿sí? Malo. Gloria a Dios los que se rieron ahí por misericordia. Entonces, mi querido hermano, ayude a entender a sus hijos. Escúchame, que tendrá más bendiciones si siguen a Dios que si lo excluyen de su vida. Por favor,
hagan un especial énfasis en que no solo tendrán un futuro esplendoroso, sino que su vida presente también puede ser promisoria y plena. Una de las cosas que me gustaba hacerles ver a mis hijos era que, aunque, ponme bien cuidado esto, las pruebas hacen parte de la vida cristiana, bueno, de toda la vida, de la vida cristiana también, pero ojo acá. Haga su esfuerzo y haga un énfasis cuando esté pasando por pruebas. Mira, por favor, esto. De ser muy honesto y transparente con sus hijos. ¿En qué, pastor? En aceptar su parte y no echarle la culpa de manera tácita y silenciosa a Dios de lo que estás viviendo en tu prueba, en tu crisis y en tu momento difícil. Ojo acá, ojo acá. ¿Qué me refiero, pastor? Un día vi esto cuando el Señor lo comparé y yo, Padre, gracias por haberme dado esa sabiduría. Vi en un papá que lo han echado de 3 trabajos. Y como lo han echado de 3 trabajos, él siempre decía que es que yo salgo a una prueba para meterme a otra prueba y Dios siempre es como probándome a mí, como probándome. Y en serio, yo a veces peleaba con Dios por ustedes, ya no. Y yo decía, Dios, pero ¿por qué? Si él va a la iglesia, ¿por qué? ¿Por qué otra vez lo echaron del trabajo? ¿Por qué otra vez lo echaron? ¿Por qué otra vez? Y un día hablando con su hijo me decía, es difícil creer en Dios, pastor. Mi amor y mi fuego por Dios se apagó de ver mi papá cómo sufre. Porque mi papá a todo momento es prueba tras prueba tras prueba. Lo mismo que había escuchado de su papá, ojo. Y yo, Padre amado, le expliqué al joven, le dije, papito, mire, las pruebas hacen parte de la vida. Las pruebas tienen un propósito muy lindo de formar carácter y hacernos cada día más a la imagen y semejanza de Dios, hijo. Lo animé. Bueno, muchas cosas, pero es que no quiero hacer el énfasis, es que días después me entero, porque tengo la oportunidad de hablar con uno de los patrones de esta persona, y me dice, yo le dije, bueno, ¿y por qué él salió acá? Me dijo, no, pastor, porque estaba haciendo cosas ilícitas aquí en la empresa. Yo, ¿cómo? Sí, pastor, él estaba haciendo esto. Yo, no. Como escuché eso, me di la oportunidad de hablar con otra persona que sabía que también le había tenido trabajando. Y también me dijo lo mismo. No, la verdad sí me llené de mucha ira. Lo llamé y quiero hablar contigo. Jamás le echen la culpa a Dios. Y no permitas que sobre todos sus hijos le echen la culpa a Dios por las cosas malas. Sea honesto. Sea íntegro con sus hijos, con su esposa. ¿Por qué no le has dicho por qué te echaron de ese trabajo? ¿Por qué no le dijiste por qué te echaron? Y como no les dijiste, entonces los niños asimilaron que quién era el malo. Dios. ¿Y quién era el malo? Sea honesto. Cuando las dificultades vengan a tu vida, sea honesto en hacerle presentar a sus hijos y decirles, ¿sabe, hijo? Si estoy viviendo esto es por el desobediente. Si estoy viviendo esto, hijo, es porque no estoy haciendo las cosas bien. Así ayudan más a tus hijos. Lo contrario, haces que ellos se carguen el corazón contra ese Dios que supuestamente sigue su papá, su mamá, y mire cómo los tiene. Buenos días. Cuando con mis hijos pasé todas esas pruebas, ellos lo saben, que era muy honesto en decirles, hijo, si estoy viviendo esto, es porque maltraté mucho a tu mamá. Es porque le fue muy infiel a tu mamá. Era un desordenado.
¿Sabes por qué, hijo? Porque es mal económicamente, porque muchas veces mi Dios me bendecía mucho y yo utilizaba esa plata para malgastar en trago, en mujeres. Y por eso estoy viviendo las consecuencias. Era una forma de guardarles el corazón de ellos contra Dios y que no le echaran la culpa a Dios. Conocemos con mi esposa de hijos, mírame, hijos. Una hija que se volvió atea, una niña que estuvo acá, que sirvió en el grupo de alabanza. Y esta niña volvió atea, no quiere saber nada de Dios. ¿Sabe por qué? Porque me dijo, si Dios es bueno, ¿por qué a mi papá le ha pasado todo esto? ¿Por qué mi papá esto? ¿Por qué mi papá? Yo le dije, ven, mamita, no es así. Dios no tiene nada que ver. Y perdóname, pero tú ya eres mayorcita y yo tengo que decirte la verdad. Tu papá fue un desobediente. Tu papá maltrataba a su mamá. Tu papá hacía estas cosas. Tu papá hacía esto. Tu papá esto. Y tengo yo que decírtelo. Pero no me le eche la culpa a Dios, mamita. Eso no es culpa de Dios. Y otro caso también donde los hijos endurecieron su corazón contra Dios, porque como siempre tú me lo has escuchado, sus hijos pueden tener un llamado, pero ustedes lo pueden asesinar, papá y mamá. Entonces sean honestos, sean veraces. Cuando estén pasando por dificultades y si son conscientes de que verdaderamente es por su desobediencia, por favor háganselo saber a sus hijos. No hagan que sus niños aseguren otras cosas y en su corazón indefenso empiecen a poner cosas en contra del corazón de Dios. No lo hagan. Cuando pasaba por pruebas, por momentos difíciles, una de las cosas que más quería asegurar con mis hijos era hacerles saber que Dios es bueno, que nos ama y que si permite que estemos pasando por esto es porque Él tiene un propósito grande. Recuerdo puntualmente 2 veces que le he enseñado, creo que esto ya le he dicho con su merced, de una vez que estaba con mi hijo Giancarlo, salimos de predicar la palabra, estábamos un viernes por la noche, salimos. Hacía 15 días le había comprado un celular, cogieron, nos atacaron, le quitaron el celular a mi hijo, el mío, y 76,000 pesitos que tenía. Quedamos frikis, moquis, calaveros, pum. Y cuando nos quitaron mi hijo, me acuerdo, claro, un joven, y él dijo, papi, no, ¿por qué? ¿Por qué Dios eso? Yo lo cogí, le tapé la boquita así con cuidado. Ven, mi amor, ven, papito. ¿Tú cuántos años tienes, mi amor? No, él ya tenía como 16, 17. Cuando él me iba a hablar así, cogí así y le dije, no, papi, no. Le dije, papi, no hables nada contra Dios. No, papito, no. Cállate. Dios es bueno. A los que amamos a Dios toda hora para bien. Tranquilo, papi. Tranquilo, mi amor, tranquilo. Aunque tú ves esta expresión de callar la boca, muchas veces tú callas la boca de tus niños cuando quieren decir algo contra Dios, cuando tú les explicas y les enseñas que hay propósito en medio de la crisis, del dolor, de los momentos difíciles que Dios permite. Enseña a sus hijos a amar a Dios y a respetarlo a Él. Con mis hijos, aún adolescentes, si yo voy por la calle y veo a alguien que está predicando la palabra, me gusta de manera intencional hacerlos. Ven, mi amor, escuchamos un momentico y te calles, por favor. Es una forma de decirle, la palabra de Dios se respeta más que el mismo Dios. En todo lugar donde yo veo que están, ellos ya lo saben. Por eso ellos son muy respetuosos. Yo no veo aquí, hermano, en serio, papá, mamá, cómo a veces, bueno, aquí no, la verdad no, pero sí en otros lugares, en Júpiter, Neptuno, Saturno, de cómo los padres ven que sus hijos irrespetan la palabra de Dios, irrespetan a Dios y no hacen nada, se quedan ahí dormidos en el volante. Vea, yo prefiero, si mis hijos me respetan, tal vez no les va tan mal como si respetaran a Dios. Ahora, para ello, ellos tienen que ver en ti primero eso, que tú amas y respetas a Dios. Otro, sea un ejemplo alegre, positivo, gozoso del cristianismo. Así hayan pruebas,
así hayan problemas. Tenga muchísimo cuidado en cuanto a mencionar situaciones negativas en la presencia de su hijo de manera despectiva hacia la vida, hacia la iglesia, hacia su pastor, hacia los líderes, por favor. Especialmente si estás o si estas no le conciernen, ya que la mayoría de los niños carecen de la madurez necesaria para evaluar situaciones adversas. Hay cosas que no se deben conversar delante de sus hijos. Mis hijos no se imaginan las veces que pasaba el tiempo y ellos se enteraban por boca de otro y decían, papi, ¿y tú por qué no nos compartiste eso? Decía, no, mi amor. Yo solo hablo y te comparto a ti lo que Dios hace, lo que el diablo no. Yo solo bendigo a Dios, no al diablo. Pero papi, debiste habernos... No, mi amor, no. Quería guardar el corazón de ustedes. En una ocasión, ellos vieron cómo un miembro de mi grupo donde estaba yo cometió unas cosas. Y bueno, las consecuencias se hicieron esperar y todo. Y ellos vieron y entonces de pronto me preguntaron, papi, ¿y por qué esta persona ya no está contigo? ¿Qué pasó? Trataba de ser lo más dulce, lo más amoroso, lo más cariñoso, pero también lo más veraz y sabio para decirle, hijo, por esto, papito, porque desobedecieron esto, porque cayeron en esta cuestión, en este pecado. Y siempre, mira, acostúmbrate a esto, por favor, siempre hágale ver a sus hijos que hay consecuencias cuando se desobedece a Dios, por favor. Garantiza siempre eso. Hijos, porque siempre que desobedeces a Dios hay consecuencias, pero siempre que obedeces a Dios hay mucha recompensa. Ustedes no se imaginan las veces que yo utilizaba y utilizo para mostrarles a mis hijos esa verdad. Que ellos se vuelvan muy temerosos para pecar, muy cobardes para pecar. ¿Por qué? Porque han visto las consecuencias. Y cuando ellos me preguntan por personas que han caído en desgracia y me dicen, papi, pero ¿y qué pasó si están yendo a la iglesia? ¿Y sabes por qué, papito? Porque iban a la iglesia, pero muchas veces apuntaban era a comprar ese edificio que estaba allá al frente que se llama Puerto Rico. ¿Cómo así, papi? Sí, porque la pasaban era mirando para allá y no para acá. No estoy echando vainas. En serio, vive Dios que yo lo miraba, yo desde acá predicaba y siempre todos aquí, por ejemplo en la alabanza, oración y lo veía y era para allá mirando. Hasta que un día le dije, ¿qué? ¿Le van a vender edificio o qué? Y las circunstancias hicieron, venía y se la pasaba con el celular chateando. Es más, me lo negó una vez. Y yo, bueno, entonces puse un líder que se hiciera detrás y le gustaba hacerse allá. No es nada de ustedes. Pero si le gustaba hacerse allá, entonces le puse un líder para atrás y le digamos un favor, mírenlo cuando saque el celular a ver si verdaderamente es tomando notas. Sí, notas, chateando, escribiendo por WhatsApp, mirando en Facebook. Y lo confronté y me negó otra vez. Y era verdad, y sabe que es lo triste delante de Dios, sus 3 hijos en estos momentos no quieren saber nada de Dios. ¿Y sabe por qué? Por el ejemplo de su papá, porque lo miraban acá. La actitud de ese papá es igualita a la de ellos. Entonces, mi querido hermano, esta semana, creo que en los audios enviaré más mensajes de esto, porque ya se acabó el tiempo y ya me están sacando la paleta. Imagínense, no dije sino 3 y son 10, hombre. Sí, es que a mí me gusta profundizar, a mí no me gusta extenderme y no profundizar, hombre. Pero sí, por favor, papá, mamá, apoye a sus hijos jóvenes. Ellos se enfrentan a muchas cosas muy fuertes, en serio. Y mírame, en este mundo pluralista, la verdad cada día se distorsiona más. Escúchame.
Y ellos no saben en qué creer, en quién creer, ni a quién creerle. Y el diablo sí que hace sutil ese trabajo. Y si tu papá, tu mamá, que se suponía que era la persona que más debe inspirarle eso, no tiene claro eso, pues más claro no tendrán ellos la verdad a la cual creer. Pero si ellos tienen claro la verdad a la cual tú le crees, que llama Jesús, que llama la palabra de Dios, le digo algo, mire, puede llegar a universidades, amigos, amigas, pero si ellos vieron en ti claridad de que tu fe en Jesús es radical, es seria, es dinámica, uy, tienes mucho terreno ganado. Te lo digo con mi corazón. ¿Por qué? Porque hoy día, por ejemplo, escuchaba esta frase que estoy cansado de escucharla. No, es que estamos viviendo en la generación cristal. ¿Sí? Y yo digo, ¿y quién hizo esa generación? Si hay hijos cristales, pues es porque hay padres cristales. Eso no hay otra. Y mire, y usted no, vea, por favor, y usted no se ate con eso, hermano. Ay, es que igual, pastor, estamos en la generación cristal. Conforme a tu fe, así te será hecho. Usted no pertenece al sistema de este mundo, usted pertenece a la dulce y hermosa presencia de Dios. Entonces, papá, mamá, yo lo felicito por el trabajo que hiciste de animar a sus hijos. Los que no lo hicieron, arrepiéntete si pudiste hacerlo, en serio. Te estoy diciendo arrepiéntete, porque Dios te lo demandará. Si tú pudiste mandar a tus hijos a ese Stream Fire y no lo hiciste, solo por negligencia, por pereza, te lo digo con temor y temblor de Dios. Dios te lo demandará, arrepiéntete. Pídele perdón, Señor, perdón, yo debía haber mandado a mis hijos por negligencia, por pereza, no lo hice. Amén. Pero a ustedes que lo hicieron, por favor, los animo. Amen más a sus hijos. Demuéstrenle a sus hijos que lo amen más. Y mírame, y en serio, ya termino con esto, mírame. Mírame. Cuando Dios empezó a hablarme del amor de Dios para transmitirlo a los hijos, yo recuerdo que yo muchas veces, como empezó a crecer el amor de Dios en mí, yo empezaba a decirle a las personas, Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama. Y a toda persona que yo me encontraba, lo que quería convencerlo era que Jesús lo amaba, que independientemente de su estado de vida, Jesús lo amaba. Una vez el Espíritu Santo me dijo, sí, eso es lindo decirle a ellos, pero para ellos Jesús está muy lejos, o en el cielo o en una cruz, muerto, impávido, y ese mensaje no les aprovecha tanto si tú, que estás cerca, no los amas. Entonces yo dije, sí, Señor, voy a empezar a amar más las personas, porque Dios mira cómo le amas a Él, en cómo ama a las personas. Días después el Espíritu Santo me dijo esto, ahora a las personas que más debes amar y demostrarles que las amas es a los de tu casa. Y escúchame, y me dijo, si me quieres amar a mí y quieres tener actos visibles de amor conmigo, ama a tu esposa. Y yo le dije, baila, Señor, porque no tengo. Y entonces ame a tus hijos, ámelos en ese orden. Y honre a esa señora que fue su esposa, que es la mamá de sus hijos. No la deshonre. Y yo te quiero decir a ti hoy que tienes esposa, en el caso mío que ya tengo, gracias a Dios, mi esposita. Tú le gritas tanto a Dios que lo amas cuando amas a tu esposa, cuando amas a tu esposo. Porque la mejor manera de amar a tus hijos es amando a su esposa y a su esposo. Eso será lo que más les servirá a sus hijos. Ponte bien. Damos las indicaciones para el bautizo. Sí, ya la me olvidé. Cierra tus ojos. Señor, gracias por tu palabra. Danos sabiduría, Señor, para ayudar a nuestros hijos. Ayúdanos, Padre. Queremos ser una generación de padres que inspiremos a nuestros hijos
amarte a ti, a seguirte a ti, a honrarte a ti, a adorarte, a alabarte a ti, Señor. Ayúdanos. Aquí estamos hoy delante tuyo, Señor, porque somos imperfectos, pero queremos mejorar, Señor. Yo bendigo cada familia que está aquí representada, especialmente cada padre, cada madre, papito Dios, para que tú les ayudes, Señor. Fortalézcalos en su corazón. Fortalézcalos en su relación contigo, Padre, para que ellos puedan ser un ejemplo visible de lo que es amar a Dios e inspirar a sus hijos. Bendigo el presente y el futuro de cada familia, cada hogar que está aquí representado, Señor. Ayuda, Padre, a cada papá, a cada mamá que está aquí hoy. Derrama sobre ellos espíritu de sabiduría y de inteligencia para gobernar los asuntos de su hogar con altura, con dignidad, pero sobre todo con santidad y veracidad, Señor. Gracias, papito Dios. Gracias por amarnos. Y gracias porque tú como Padre bueno eres la mejor guía para nosotros. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Puede darle un aplauso al Señor.